Tú tienes una temática hermosa con el tema de la polarización y la polaridad. Y es que todo en este mundo es polar. Es decir, yo creo que nacemos con el ánimo de sembrar una serie de semillas y de querer dominar la vida para que posteriormente, esa es la fase como para entrar en una fase yin en donde tenemos ya la cosecha y ya pasa lo contrario. No era lo que yo quería hacer con la cosecha, sino lo que la cosecha quiere hacer conmigo. ¿Sí? Claro. Estamos embebidos como humanos entre día, noche, felicidad, tristeza, eh, y en esa polaridad, la primera respuesta, que no es cómo reaccionamos, tú lo pones, lo planteas hermosamente, no es cómo respondemos, sino cómo reaccionamos. La reacción animal instintiva está en la polarización. Y Ujú. cuando empezamos a tener un poco más de conciencia de los momentos, empezamos a ver que esto es más bien polar y que aprovechar la polaridad me va a permitir ser más creativo y generar unos puntos de acción más congruentes. Sí. Claro. Y sobre todo, sufrir menos. Tiene un efecto, o sea, polarizar tiene consecuencias y esas consecuencias redundan en dolor y en sufrimiento. Un sufrimiento innecesario. La vida sabemos que viene con dolor, pero el dolor de la polarización es un dolor que no hubiera sido necesario y que se produce, se crea en el efecto mágico de la polarización. Supongo que quienes nos están escuchando algo de esto ya han escuchado, ¿no es cierto?, acerca de la diferencia entre polaridad y polarización. Y tú decías muy bien, la respuesta más primaria, la reacción humana es a polarizar. A veces decimos, bueno, la primera reacción, la reacción animal. Yo creo que los animales polarizan menos que los humanos, y lo digo muy en serio. Sobre todo, bueno, si vamos a hablar de Plutón, eh, ya a esta altura del partido, yo, tú ya con la vuelta de Quirón ya cumplida o por cumplir, y yo ya con mi segundo retorno de Saturno, hemos asistido a acompañar, cuando no la muerte de seres queridos, también la muerte de mascotas y de animales. A mí me sorprendió mucho cuando descubrí, quizás no me había dado cuenta, pero gracias al estímulo que producen los símbolos astrológicos, eh, en el suceso de muertes de mascotas, particularmente de un gato muy querido que tuvimos con Bea, que se llamaba Fernández, eh, que él sabía morir. Él supo cuando le llegó el momento de morir y no resistió, no se resistió a la muerte, se retiró a morir. Y esto yo lo digo como una gran novedad y cualquiera ya seguramente lo sabe. Los animales saben retirarse a morir, saben aceptar la pérdida. ¿Eh? No le cuestionan a Dios, oh, ¿por qué estoy sufriendo esto? No, no dicen, no me lo merezco, ¿no es cierto? O sea que a lo mejor tendríamos que recuperar cierta sabiduría acerca de cómo vivir la polaridad que la tienen los animales y que la maravilla de lo humano distorsiona. ¿Eh? Sin duda es que el desarrollo de la conciencia humana es una maravilla, pero al mismo tiempo, como toda expansión jupiteriana, tiene su sombra plutoniana. La maravilla del desarrollo consciente humano tiene la pesadilla de la omnipotencia, ¿no? Hablando plutonianamente hablando, de la excitación por controlarlo y casi la convicción de que es posible, de que el curso de la vida, el curso del pulso vital, esté al servicio de mis intereses, ¿no? Que Plutón esté al servicio del Sol, diríamos, o ya sujeto a nuestra conversación de hoy, que Plutón está al servicio de mi Júpiter, de mis creencias, de lo que yo necesito que la realidad sea, porque es
para que coincida con mis creencias, ¿no? Eh, bueno, me sugería esto lo que comentabas recién. Supuesto, la inflatuación del ego, el creer que vamos a aprender astrología para dominar el universo y el mundo y entonces saber lo que me va a pasar mañana y el otro año y demás, y así no caerme nunca jamás, ¿no? Claro. Que es un gran error. Fíjate cómo nacemos como seres humanos desde la casa uno ascendente o de lo simbólicamente Aries, en donde tenemos una fe y una esperanza y nos vamos a comer el mundo y voy a decir, y voy a estudiar esto y me voy a casar a los tantos años y voy a tenerlo 3 hijos sí, y salimos queriéndonos empoderados totalmente. Resultó que lo que estudié de pregrado no fue lo que terminé trabajando. Resulté que incluso que ni siquiera el género era lo que me había pensado cuando nací. Claro. Es decir, va en tal evolución y la vida se propone mostrarnos ese plan del alma eh, y que en la medida en que estemos más preparados para recibirlo, pues sufrimos menos, ¿sí? Y en la Claro. medida en que simplemente nos anquilosamos en unas identidades bien sea de pertenencia, de relaciones o de conocimiento, y es que esto debería ser mi vida y hago un checklist con cómo debería planear mi vida, un cuadro en Excel, ¿sí? Ahí el sufrimiento se vuelve insoportable, porque Exacto. es la vida diciéndonos, eso que tú crees en ese pequeño ego, en ese pequeño ombligo que te crees del centro del mundo, no es nada, ¿sí? Exacto. Bueno, esto la psicología lo ha traído, incluso la psicología más primaria, los escritos de Freud ya anuncian esto, ¿no es cierto? La pulsión desborda el control. Estamos al servicio de la pulsión vital. La pulsión, en términos freudianos, la pulsión vital organizada en la sexualidad, en la agresión, la pulsión vital es pulsión de muerte, y prevalece finalmente la muerte. O sea, no puede ser controlada esa pulsión que nos anima. Y eso también implica, como recién sugerías, que está al servicio de un propósito mayor al nuestro. Y esto no necesariamente es una mala noticia. Recién lo decías muy bien, ¿no? Con la perspectiva, si uno tiene 14, 15 años, esto no lo puede apreciar. Pero como decíamos, ya con un par de retornos, o por lo menos con un retorno de Quirón encima, o dos retornos de Saturno además, podemos tener el claro insight, la clara revelación de que por suerte no se cumplió lo que me propuse. Que si hubiera logrado que lo que yo me propuse a los 20 años fuera, hoy estaría asfixiado. Si yo fuera el que imaginé que iba a ser a los 20 años, saldría corriendo de mí mismo, huiría de mí. Y que no sea lo que imaginé que iba a ser en el recorrido fue doloroso, porque yo creía que era lo mejor ser lo que yo creía que era ser. Con la perspectiva del tiempo, uno comienza a honrar esos desvíos y esas crisis, como revelación del misterio de la vida que nos anima. La vida tenía un propósito conmigo que no necesariamente coincidió con lo que yo creía. Y en esa pulseada, en esa polaridad entre personalidad-alma, no puede dejar de prevalecer a favor de nuestra salud física, emocional, psíquica, no puede dejar de prevalecer los propósitos de la vida antes que los propósitos propios. Si prevalecen los propósitos de la personalidad y reduciendo las intenciones de la vida, se genera patología, distorsión, dolor físico, emocional y psicológico, ¿no? Esto es el viaje espiritual. El viaje espiritual no tiene que ver con, en el mejor de los casos, comprarse túnicas naranjas e irse a un monasterio de Nepal, que está muy bien si uno quiere hacerlo, está todo bien.
Pero el desafío espiritual de nuestra vida nos interroga a cada minuto. No es algo que para acceder tengo que ir a meditar a lo alto de una montaña. El desafío espiritual de nuestra vida se plantea a cada minuto si estoy suficientemente sensible y despierto a ello, ¿no? Por supuesto, los estímulos de la vida cotidiana son un narcótico. Uno está tan ocupado de las cuestiones cotidianas que no le queda tiempo de ponerse al alcance de esa revelación, de ese insight. Pero si por algún motivo uno se aquieta, ¿eh? A veces tienen que tirarle un piano por la cabeza o, o caerse de un árbol, como me pasó a mí hace algunos años, y estar varios meses en cama, porque te fracturaste, en mi caso, 3 vértebras. Bueno, algo te aquieta de modo prepotente, porque si no, uno seguiría ocupado en, en ese quehacer cotidiano narcótico, ¿no? Pero en realidad el viaje espiritual hay que sacarle un poco de esa pomposidad y solemnidad, y es algo mucho más cotidiano. ¿Eh? Eh, Como decía antes, acompañar la muerte de tu mascota es un, podría ser equivalente a un viaje al monasterio de Nepal. ¿Eh? De acuerdo. Y es que fíjate, nomás cuando tenemos un perro acompañándonos frecuentemente, eh, diariamente lo vemos y no lo podemos asimilar. Ahí hay tanta espiritualidad. Es decir, fíjate cómo está uno jugando con el perro y le dice uno, no, ya no más. Él se sacude y es como si hiciera un reset. Bien, listo, cambió. Claro, Sí. claro. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos aprender a sacudirnos de unas situaciones Sí. para decir hasta aquí llegó esta situación, ya no más, o sea, ya empezamos a regenerarnos? Fíjate, con respecto a esto que estabas hablando ahora, Joseph Campbell tiene precisamente una frase hermosísima que dice, debemos estar dispuestos a dejar la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. ¿Sí? Es... Obvio. Sabemos que es así. Y no pasa, es importante, no pasa por descubrir que la vida que planeé es falsa y esta otra vida que aparece es verdadera. No tiene que ver con verdad, falsedad. Porque en verdad, esa vida verdadera, última, definitiva, nunca se terminará de revelar. Quiero decir, todo lo que creemos que es el propósito definitivo de nuestra vida, en algún momento se mostrará como pasajero. Que no es lo mismo decir que se va a demostrar falso. Todos nuestros propósitos personales son necesarios para ser vehículo a ese propósito transpersonal. Eso no significa que esos vehículos personales son falsos. Hablando de Júpiter-Plutón, que era nuestro tema, no está mal creer, tener una creencia religiosa, filosófica, ideológica, política. Esa creencia es vehículo de un llamado, el del llamado más trascendente en nuestra vida. Solo que nunca va a poder ser definitiva, nunca va a poder ser ninguna creencia personal, religiosa, ideológica, política, lo que fuera, podrá contener el llamado de nuestra vida. Siempre requerirá entrar en crisis, siempre vamos a estar desafiados por crisis de fe que habilitan una nueva visión, un nuevo sentido, una nueva dirección que se traducirá en una nueva creencia religiosa, filosófica, política, que no es más verdadera que la anterior. No es un tema de falsedad o verdad, no es un tema de dioses verdaderos, sino de asumir que Dios, como metáfora, siempre es una traducción útil, necesaria, pero insuficiente para responder al llamado del universal. Tenemos que creer firmemente y con todo compromiso en aquello que creemos y al mismo tiempo estar dispuestos a soltarlos cuando se manifieste insuficiente para contener una nueva percepción que se abrió. Si uno tolera esto, está tolerando polaridad. Júpiter, Plutón.
Las creencias son vehículos del pulso vital que necesariamente en algún momento va a desbordar esas creencias y ese pulso vital va a encontrar un nuevo cauce que se traducirá en un nuevo sentido, en nuevas creencias que servirán de vehículo hasta que el pulso vital desborde, etcétera, 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 etcétera. Y si uno acepta esto y no cree de modo absoluto y férreo en lo que cree, sufre menos. Y esto nos interroga a nosotros mismos. Sin duda que para nosotros esta conversación basada en símbolos astrológicos tiene pasión, sentimos que tiene algo de vital. Y al mismo tiempo, este diseño astrológico que estamos transparentando, quizás tenemos que estar dispuestos a aceptar que en algún momento quizás se demuestre insuficiente. Y no quiere decir me arrepiento de todo lo que dije, he descubierto que todo lo que he dicho en los últimos 20 años es falso, no tiene nada que ver con falsedad o verdad. Sino me di cuenta que ya no puede acompañar mi proceso. Y será útil para otros seguramente, pero ya no para mí. Y más aún, si habiéndome dado cuenta de esto, yo sigo aferrado a esta forma de ejercer la astrología y ya estoy entrando en patología. Ya estoy, ahí sí que estoy siendo falto de sinceridad, de honestidad, ¿no es cierto? Quienes nos acercamos en la astrología siempre, seguramente en algún momento, nos sentimos atraídos por esta promesa de control que ofrece la astrología. De que con la astrología ya sabemos qué hacer para salirnos con la nuestra, para que ocurra lo que queremos, ¿no? Entonces, vamos a modificar el viaje que vamos a hacer a Bogotá, vamos a hacerlo en julio para que coincida con mi cumpleaños, así el ascendente de la revolución me cae en Sagitario, que me conviene, porque es mejor para mis propósitos tener un año con ascendente. Todos lo hemos hecho y está todo bien, digamos. Está todo bien. Ahora, en algún momento, ese sentido que creímos encontrar en la astrología se va a mostrar, diríamos, infantil, inmaduro, promovido por el temor. Si uno quiere controlar es porque tiene miedo. Los grandes controladores de la humanidad eran unos miedosos. Si yo necesito exterminar a mi enemigo, es porque le tengo miedo. Si no, ¿por qué tendría que? ¿Por qué necesitaría exterminarlo? Si gran parte de la humanidad necesita cubrir el cuerpo de las mujeres, hasta el rostro de las mujeres, es porque son varones que le tienen miedo a la mujer. Creyendo que las dominan, están sometidos a ellas. Su vida está al servicio de controlar lo que temo. Pesadilla del controlador. El controlador vive preso de lo que pretende controlar. De modo que no hay forma de, entre comillas, zafar de esto si no es honremos al budismo con el desapego, soltando control, no porque está bien, no porque está bien soltar el control y está mal el apego, sino porque descubrí que es fuente de sufrimiento. Descubrí el truco. Descubrir trucos no tiene nada que ver con la moral, con el bien y el mal. Es descubrir trucos, es otra cosa. ¿No? En fin, quiero escucharte porque si no ya, como siempre digo, me transformo en un pastor evangélico de la televisión nocturna.
Y es que, Alejandro, tenemos un ciclo de Júpiter-Plutón más o menos, cada 12 años, más o menos, 12, 13 años. Hace una conjunción, pero más o menos cada 3 años está haciendo una cuadratura, oposición, ¿sí? Entonces, justamente en esto que mencionas, es cuando vienen esas dudas de, de lo que estoy haciendo, lo que estoy planteando, más o menos cada 3 años. Y como la respuesta es la polarización, si me polarizo hacia Júpiter, me convierto en un fanático y el fanatismo hacia un tema, lo único que demuestra es que no estoy creyendo en el tema, que tengo dudas internas, Claro. ¿sí? O me convierto en un psicópata plutoniano, en donde la única verdad que existe es esta y acallo todas las otras y meto a la cárcel a los que no crean en esto y, sí, en esa polarización, ¿sí? En la polaridad sana, lo que viene a decir es, Plutón viene a decir, estas formas de filosofía están volviéndose caducas para ti. Puede ser que para otros no, pero para Claro, ti ya claro, perdieron sustancia. E invita a hacer renovación de una visión. Lo que invita a la polaridad es a activar a Júpiter para que abra nuevos espacios, claro, para que haga nuevos viajes, nuevos estudios. claro. Está muy bien lo que dices porque, bueno, esta cuadratura que estabas anunciando, presente ya casi, es la cuadratura de la conjunción del 2020 que fue sincrónica con un evento de alcance planetario, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver, no solamente con Saturno, porque también fue Saturno, Plutón, ¿no es cierto? Por supuesto tuvo que ver con Saturno, Plutón, pero también tuvo que ver con Júpiter, Plutón. Es, ocurrió un evento a escala planetaria que no me interesa analizar en particular, pero que puso de manifiesto que si se activa el miedo en nosotros, legítima o ilegítimamente, si se activa el miedo con razón o por manipulación, no importa, no me interesa entrar en esa discusión, si se activa el miedo en nosotros, ese miedo es capaz de mantener a toda la humanidad metida en sus casas durante meses. Mirá que es muy difícil lograr que miles de millones de personas ¿eh? coincidan en permanecer en sus hogares, eh, entre muchísimas otras cosas que nos trajo esa conjunción, esa gran conjunción Júpiter, Saturno, Plutón del 2020, es poner de manifiesto eso, el poder que tiene el miedo todavía en nosotros, ¿no? Y un detalle también que yo creo necesario incluir, muy incómodo, la imposibilidad de tener toda la información suficiente como para determinar si ese miedo es justificado o no. Realmente, yo desconfío de quien me diga de que tiene absoluta información acerca de si aquella reclusión mundial fue necesaria o fue falsa. Yo creo que no estamos al alcance de la información. Eh, y esto para es una herida narcisista, para nuestra pretensión de que a mí nadie me debe decir cómo tengo que vivir, nuestra pretensión ¿eh? solar, es una herida profunda, ¿no? De hecho ocurrió, no es que puede ocurrir, ocurrió, tenemos la experiencia de que eso ocurrió. Y si decidías rebelarte al confinamiento forzoso, la situación era incómoda. Y si decidías aceptar el confinamiento forzoso, también era incómoda. No había paz en ninguna posición. ¿Eh? Si optabas por vacunarte, era una situación incómoda. Y si optabas por no vacunarte, también era una posición incómoda. A menos que fueras, bueno, un fundamentalista polarizado que creyera tener toda la información de lo que estaba ocurriendo y la absoluta certeza de que sí había que vacunarse o no había que vacunarse.
Pero si tapamos esas dos salidas, como el trabajo de Hércules, si tapamos esas dos salidas de la cueva y nos enfrentamos con, Con el león de con Nemea. lo horroroso de esa experiencia, realmente no teníamos idea de si estaba justificado o no el miedo que teníamos. Y, y analizando también precisamente el paso de las semillas que se plantaron allí, fíjate, a lo Júpiter, con unas legislaciones, con una visión de cómo debería ser esto, Claro. del confinamiento, de los 2 metros, del tapabocas, de, bueno, todo lo, del gel, de todo, de echarse unos spray en los zapatos, bueno, todas estas cosas que pasaban, ¿sí? Fíjate cómo 3 años después, es decir, en la cuadratura, ¿sí? Se ven ridículas muchas de esas cosas. Es más, uno va en este momento a algunos supermercados o a algunos sitios públicos en donde aún quedan las imágenes de 2 metros, de los círculos de espacio vital, del tapabocas, quedan mucho y uno mira eso y uno es increíble, ¿no? Pero entonces fíjate, con la cuadratura estamos haciendo una reevaluación de todas esas normativas, ¿sí? Pero, por supuesto, si yo soy muy fijo, pues sigo 3 años después con el tapabocas, echándome spray en los pies, haciendo una cosa de una manera fanática e incluso en automático, en donde ni siquiera ya me lo cuestiono ya por qué lo hago, ¿sí? Que eso es el peligro, es para poner un paralelismo de cuando encontramos en nuestra vida una filosofía, un maestro, una visión de vida que nos sorprendió y nos llenó de sentido de vida y empezamos a seguirlo, pero entendamos que esto va a tener unos ciclos Claro, y que claro, si no somos capaces de estar fluyendo con ese ciclo, nos vamos a quedar en una posición fanática y absurda. ¿Mm? claro. Y también es cierto que estaría muy justificado que uno usara tapabocas ahora y que no saliera de sus casas, porque es verdad que salir de tu casa e intercambiar con los demás, hacer contacto físico con los demás, es muy peligroso. Uno se puede contagiar, ¿no es cierto? A lo que voy. La pulsión dice, Plutón dice, le dice a Júpiter, el sentido de vida que generes, Júpiter, dice Plutón, debe aceptar que estar con vida es riesgo de muerte. No se puede estar vivo sin riesgo de muerte. No se puede. Es un absurdo. Generar la ilusión de que hay una forma que yo podría adoptar en mi vida que redujera el riesgo de muerte a cero es como pretender tachar Plutón. Estar vivo significa estar muriendo. En este momento hay células de nuestro cuerpo que están muriendo. Gracias a que están muriendo, estoy vivo. Gracias a ese riesgo de muerte, estamos vivos. Porque en verdad lo que llamamos vida o muerte es una polaridad, es un yin yang. No hay una cosa sin la otra. Esto se puso muy de manifiesto, o mejor dicho, si uno toleraba no estar capturado por el miedo en todas esas situaciones del 2020, esta meditación estaba servida en bandeja para ser efectuada, ¿no? Eh, Estar vivo es estar en riesgo de muerte. No se puede disfrutar de una cosa sin la otra. Por supuesto, está la temeridad, está la insensatez, correr riesgos absurdos. Eh, Incluso permanecer en nuestras casas es una falsa sensación de haber. ¿Eh? También se puede derrumbar tu techo y quedar bajo los escombros. Es la seguridad de tu casa, ¿no? Eh, en fin. Sí. Y es precisamente ese yin, yang, que forma Júpiter y Plutón, ¿sí? Exacto. Que cuando lo pasamos en otros ámbitos de expresión, sobre todo frente
a la posibilidad que nos plantea la vida de abrir nuevas situaciones, pues vamos a estar confrontados con un dolor que llega, eh, porque me rompieron la ecuación, me rompieron mi identidad por conocimiento o por pertenencia, me rompieron mi familia o mi trabajo, me rompieron mi relación. Entonces se rompió cualquiera de los tres ejes que me dan sostenimiento, ¿sí? Y entra la polaridad Júpiter-Plutón, en donde dice, bueno, todo esto tenía un gran sentido de vida, me polarizo en Júpiter, y no miro el dolor y entonces niego todo ese dolor y porque es que todo simplemente me concentro en la teleología y en lo que está más allá y demás, ¿sí? O viceversa, con la ruptura de estas tres piezas fundamentales, el dolor es tan agresivo y tan profundo que a mí no me vengan a joder a decirme que esto tiene un sentido y un propósito, porque es que me duele el alma y me arde la vida, ¿sí? Y entonces cuando paso a esa polarización a Plutón, además puedo volverme de dos formas, o pasivamente enconchándome y encerrándome, o activamente, y es que todos van a pagar por este dolor y entonces se convierte en el psicópata que va a buscar a pasar por encima de todo para tomar venganza y cobrar venganza, los dos extremos vacíos finalmente. Perfecto, sí, claro, claro. Bueno, en el, en el zodíaco eso está reflejado en el pasaje Escorpio a Sagitario, ¿no? En la actitud de este dolor pone en evidencia que nada tiene sentido en esa actitud oscura. Es como si la conciencia detuviera el viaje zodiacal en Escorpio como etapa final, ¿cierto? ¿Eh? No me vengan con que hay 4 estaciones más. Este dolor que atravieso, que además tiene su victimario, fue algo, es un dolor que alguien provocó, que no merecía, demuestra que la vida es una crueldad, la vida es un tango, diríamos aquí en el Río de la Plata. Nada tiene sentido, todo es crueldad, todo es dolor, lo bueno dura poco. Bueno, me podría poner a cantar varios tangos que describirían esta situación. Ahora, ¿qué dice el zodíaco, no es cierto? No hay ninguna posibilidad de que el contacto con ese dolor tan cierto, ese dolor existencial tan auténtico, no habilite un sentido, no habilite una visión. Saquemos la palabra sentido, habilita una visión. Esa conclusión de que dado lo que yo sufrí, la vida no tiene sentido, es una conclusión sagitariana, es una visión sagitariana. El hecho doloroso no me está diciendo que la vida no tiene sentido. El hecho doloroso me dice que duele, que esta situación duele. La conclusión de que dado que este hecho me duele, la vida no tiene sentido, ya es una construcción sagitariana, ya es una visión. Surgió una visión. Puede ser esa, no es la aconsejable, o puede ser otra visión. ¿Qué vida hay más allá de lo que he perdido? Yo creí que mi vida tenía sentido solo si conservaba esto. Bueno, sin embargo, lo perdí y sigo vivo. ¿Qué sentido aparece? Porque es un hecho que sigo vivo. Este pasaje Escorpio-Sagitario es la clave para mí de lo que simboliza lo que astrológicamente decimos planeta Quirón, ¿no? Quirón, la esencia de la función quironiana tiene que ver con esta paradoja de dolor y sentido. Así como está la estrategia de quedarme detenido en Escorpio, la vida no tiene sentido, está la estrategia de sortear Escorpio.
de dar un salto y pasar por encima de él. Y que el hecho de que la experiencia dolorosa me haya puesto en contacto con un sentido implica que entonces ya desapareció el dolor. Dado que Escorpio me hizo poner en contacto con Sagitario, se demuestra que ya no es necesario Escorpio. La negación. Por eso la maravilla del símbolo quironiano y lo específico del símbolo quironiano. Hay una tendencia natural humana, no animal, humana, a pretender que el dolor quede atrás, que el dolor, hay una reacción a superar el dolor en un diseño en línea, que el dolor quede sorteado, quede atrás, ya no sea una compañía. Y si aparece la recuperación del momento traumático, quiere decir que no viví que ese momento traumático no sigue operando en mí. Y sabemos, gracias a la psicología por lo menos, que eso no es cierto. No es verdad que esto ocurra. El trauma tiene un proceso, el trauma tiene un momento de zozobra y un momento en donde descubro que atravesar ese trauma abrió una nueva vida en mí, y eso no implica que haya desaparecido, que se haya cicatrizado. Por eso el símbolo de Quirón, sanador herido, no el sanador que dejó atrás una herida y la logró cicatrizar. Desde ese esquema, la auténtica sanación tendría que ser cicatrizar heridas. Quirón es un fraude como sanador. ¿Pero cómo te venís a ofrecer como sanador si tenés ahí la herida supurando? Primero curate tu herida, demostrame que sos un sanador y luego vení a ofrecerte como tus dotes de sanador. No, no, no. Quirón ofrece efectiva sanación en los demás porque su herida convive con su conciencia. Por supuesto, no con el rigor del momento en que el trauma se manifestó. El impacto traumático es verdad que tiene un proceso por el cual cede. Ese desborde abrumador del impacto traumático cede. Eso no significa que el trauma desaparezca. Sacándolo de trauma, llevándolo al comienzo de nuestra conversación. Convivir con la conciencia de muerte, con la conciencia de pérdida, más que eso, con la evidencia de muerte. En lo cotidiano, generamos una realidad que provoca la muy convincente sensación de que hemos logrado postergar la muerte, cuando no controlarla, ¿no es cierto? Ya en esa estrategia dejo de convivir con ella. Conciencia de muerte significa puedo morir en cualquier momento habiendo hecho todo bien. La muerte está fuera de mi dominio voluntario. Por eso Quirón tiene que ver con la herida insólita. Insólita porque yo hice todo bien y sin embargo salió todo mal. Cuando hago algo mal, entre comillas, fuera de protocolo, y viene la consecuencia, esa no sería herida quironiana. Porque bueno, no, es consecuencia de un fallo. Pero la herida quironiana no es consecuencia de un fallo. O si es consecuencia de un fallido, ese fallido era imposible de prever.
la flecha perdida que hieres la pierna de Quirón. Y, y es que precisamente por eso se trata, o sea, lo que decían los griegos y los romanos, que el único dios que no tenía templo era Hades, Plutón, porque el templo era el cuerpo humano donde todos los días le dábamos un tributo. Desde esa perspectiva es lo quironiano es no suspender y quitar la herida, bien lo mencionas. Es que no vamos a cerrar la casa 8 ni vamos a decir que Escorpio ya no existe en mi vida, sino que está ahí y latente y más bien le doy honor a mi herida, a mi trauma, al complejo que se armó en un momento dado, ¿cómo le doy honor a ello? Con la respuesta que le doy en mi vida día a día frente a ello. Esa es la resiliencia. No me quedo repitiendo un esquema o no me quedo simplemente viendo que la herida sigue supurando, sino que sí, es cierto, mi herida está aquí, supura, pero gracias a mi herida soy una mejor persona. ¿Sí? Puedo... Fíjate que eso se traduce muy concretamente en las cartas. Todo el tiempo la astrología, incluso las cartas natales, nos están obligando a ver junto o en vínculo o en polaridad a Sagitario y Escorpio. Si yo soy ascendente en Sagitario, que sería bueno, un destino de expansión, disfrute, bueno, puedo vivir eso bueno porque tengo 12 en Escorpio. Ser ascendente Sagitario, tener la capacidad de desarrollar un destino de expansión, es porque tengo un conocimiento profundo y sagrado de la experiencia del dolor, de la pérdida, de la transformación. El que más puede disfrutar, Sagitario, es el que más dispuesto está a desapegarse, a soltar apego. 12 en Escorpio. A agotar apego. La capacidad de disfrute tiene que ver con el agotamiento de apego. Creer que puedo disfrutar teniendo todo controlado es una fantasía narcisista. Todo el tiempo, ¿no? Ahora que mencioné ascendente Sagitario, charlando antes en los días previos con Juan Carlos compartíamos algunas cartas que hipotéticamente podrían estar reflejando Júpiter. El caso de Nelson Mandela, ¿no es cierto? Es un caso muy gráfico de lo que acabo de comentar y de Júpiter-Plutón, y también de Quirón, por supuesto. Es un ascendente Sagitario con las dos en Escorpio y Júpiter-Plutón en casa 7, con Quirón allí en la base de la carta en casa 4. Claramente ese destino de expansión, trascendencia, sentido vasto, se desarrolló en su vida, logró desarrollar expansión comprensiva en una sociedad que estaba cristalizada en el celo racial, en la persecución racial, racista más bien. Logró su ascendente Sagitario, entre comillas, su destino sagitariano logró encontrar expansión en esa sociedad. Por supuesto, en los 28 años que permaneció en la cárcel, si hubiera sabido astrología, se hubiera preguntado, ¿me quieren decir dónde está mi ascendente Sagitario? Acá encerrado en una celda de 3 metros por 2 durante décadas. Esto demuestra que la astrología es falsa, diría Mandela, astrólogo en la cárcel de Robben Island, creo que se llamaba. Sin embargo, gracias a esa experiencia de abrumadora casa 2 en Escorpio, 28 años preso en las peores circunstancias, brota
una visión y una comprensión que logra empatizar con su comunidad local y con la comunidad mundial. Y es interesante porque Mandela está obligado a ver Júpiter junto con Plutón. Los ideales, las visiones religiosas, ideologías políticas en contacto con la pulsión vital. Toda su vida lo refleja, incluso la vida previa a su encarcelamiento. A comienzos de los 60 estuvo dispuesto a tomar las armas para su lucha contra la segregación racial. Aceptó la violencia política, esto es, la muerte del otro como necesaria para que los ideales triunfen, ¿cierto? Por esto mismo dio motivo para que sus enemigos encontraran justificación para mantenerlo preso como un peligro social durante décadas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo eso promovió la comprensión profunda de que la clave no era si un bando u otro tenían razón, si debían prevalecer en Sudáfrica los blancos o debían prevalecer los negros. Todas esas peripecias incomodísimas que podrían haberlo llevado a la muerte, generó la comprensión de que la única posibilidad de expansión y comprensión y buena vida en Sudáfrica era que todos los miembros de esa comunidad se consideraran blancos y negros, que consideraran que esa comunidad es tanto blanca como negra. Camino absolutamente dificilísimo y sin seguridades de éxito, pero ya inevitable cuando surge la comprensión. Cuando la comprensión profunda de la polarización genera una visión de polaridad, no hay chances de rechazarla porque es muy difícil. Siempre es más fácil polarizarse. Y siempre las consecuencias de la polarización son más catastróficas. Tú lo mencionas tanto en el libro, bueno, en varias partes te lo he escuchado y dices que además la polarización es exitosa, ¿no? Fíjate cuántos líderes políticos polarizando un pueblo no logran ganar unas elecciones, ¿sí? Cuántos líderes religiosos y así en muchos ámbitos, ¿no? La polarización es como si estuviera valorizada enormemente en nuestra sociedad actual, ¿no? Y por lo tanto, sin que nos demos cuenta, de un modo inconsciente, honremos nuevamente a Freud, nosotros mismos, de un modo inconsciente, valorizamos, creamos polarización en la cual habitamos y desarrollamos nuestra vida. Por eso, despolarizar no es algo definitivo, no es algo que se pueda lograr de un modo definitivo, sino que despolarizar es la sustancia argumental del viaje espiritual. Es el argumento del viaje espiritual. Constantemente, hasta el último aliento, descubrir polarizaciones en las que estoy enredado y desarrollar la hazaña espiritual de despolarizar, de disolver polarización y aceptar polaridad. No nos va a alcanzar la vida para desarrollar este viaje. Y diríamos, Sagitario es viaje, no es llegar a un punto de llegada. Sagitario nos dice, la vida es un viaje, no una aventura que una vez que sea desarrollada te va a permitir permanecer de una vez y para siempre en el paraíso celestial. La promesa de paraíso celestial no es auténticamente sagitariana.
Es más capricorniana, te diría. En un mal sentido, Capricornio. Digamos. La promesa de meta final definitiva. Sagitario es viaje, es aventura, es recorrido. La vida es recorrido, no arribo a un punto de llegada definitivo, de felicidad plena, de realización plena, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, no, y pensando que ese viaje, así como un motor eléctrico necesita el positivo y el negativo para mover la bobina, ¿sí? En nuestro viaje personal necesitamos días y noche, felicidad y tristeza, eh, duelo y nacimiento. eh, y cuando me polarizo, es la invitación también a un despertar espiritual de aquí me fanaticé, aquí me psicopatologé, sí, aquí se me fueron las luces y eso es constante. Es decir, este es el fluir de la vida que necesito en ciertos momentos hacer altos en el camino, altos que nos los cuenta el cielo. Por ejemplo, cuando hay eclipses, porque ahí hay un alto, se rompe una continuidad, tanto eclipse de sol como de luna, en donde vengo a hacerme unos cuestionamientos, porque al salir del modo automático, donde siempre estoy actuando, y que llegue algo que rompe ese modo automático, me cuestiona. Y entonces puedo mirar la polaridad en la que estoy embebido, la polarización, y empezar a hacer más bien una integración. Bueno, y la polaridad más básica, elemental, visible, que asalta nuestra percepción cuando contemplamos el cielo, es Sol y Luna. Y Sol y Luna son, entre muchísimas otras cosas, fundamentalmente símbolos de conciencia, de consciente e inconsciente. Los eclipses, las lunas nuevas, las lunas llenas, son momentos de particular vínculo, particular estado en la relación consciente e inconsciente. Momento de luna llena es un momento donde la luna, símbolo del inconsciente, está plenamente iluminada. No hay mejor chance de comprensión consciente que un momento de luna llena. Más luz no puede dar sobre la luna en el momento de luna llena. Momento propicio para ser conscientes contenidos que hasta ahora eran inconscientes. Ese sería el momento, ese sería el sentido de aprovechar las lunas llenas, ¿no? También puede ser que como está plenamente iluminada, uno quede capturado por ese embelezo, ¿eh? Y quede hechizado por el inconsciente. Toda oportunidad tiene su riesgo. La oportunidad de conciencia también puede ser una chance que se deriva en fascinación. Pero Sol-Luna es la polaridad consciente e inconsciente. El yo, el Sol y todo el contenido emocional inconsciente que en verdad sostiene esa imagen solar que tengo de mí mismo. Nuevamente Freud. El Sol como la punta del iceberg y en verdad lo que soy es toda ese territorio del iceberg que está por debajo de las profundidades de la conciencia. Vigilia y sueño. El mundo de la vigilia solar, el mundo del sueño lunar. ¿Y qué somos? Vigilia y sueño. No, el sueño es contenidos caóticos que hay que mantener controlados. Pesadilla solar. No, el sol es pura apariencia, exterioridad. Lo real es el mundo lunar, pesadilla lunar. Vigilia y sueño. Conciencia e inconsciencia. Centro solar, centro espiritual, explosión atómica que está ya gigantesco. Entonces, extrema polaridad en lo espiritual es lo importante, ¿sí? La luna, la vida, sus reflujos,
el trabajo, el hacer, el cultivar, el día a día, la monotonía, la biología, extremo terrestre, digamos, ¿sí? Pero fíjate, lo más hermoso que tenemos aquí en la Tierra es ver que desde la perspectiva humana el tamaño de la luna es igualito al tamaño del sol. Sí. Y entonces, gracias a eso, se arman los eclipses y es como si fuera el momento óptimo para poder empezar a salir de esa polarización y empezar a alinear la vida. Esa coincidencia en los diámetros es una conmovedora y maravillosa sincronicidad que rechaza cualquier explicación lógica científica, ¿no? Es una sincronicidad en el mejor sentido de la palabra mágica, ¿no? Eh, sí, bueno, mira, terminamos hablando del sol y la luna. Es que a la final, Alejandro, es que son los componentes de la sinfonía que está tocando el cielo en estas semanas, ¿sí? Porque el sol y la luna están hablando de la fusión de lo femenino con lo masculino, de lo consciente con lo inconsciente, de, de cómo esa fusión es la que hace que el óvulo y el espermatozoide generen vida, ¿sí? Que hace que la luz solar con el agua terrestre generen vida, ¿sí? Entonces, ese es el yin y el yang, que precisamente también después del eclipse hacia el 15, 16 de mayo, cuando Júpiter llega al punto oscuro donde se encontraron los dos amantes para generar un nuevo mundo, llega Júpiter a hacer a poner en evidencia en la cuadratura decreciente la semilla que plantó Júpiter con Plutón en el 2020 y a poner en evidencia después de este yin yang solar esta cuadratura Júpiter-Plutón para que nos está evaluando un poco de qué tanto vamos a jugar en esta polaridad de vamos a negar todo lo que vivimos en el 2020, vamos a decir esa zona de la vida no existió, es más, yo no cumplí años en el 2020. Sí, vamos a Como, dejar. como una borrachera de la cual uno se arrepiente de recordar, ¿no? No, no me recuerdes lo que hice en esa borrachera. Tal cual, sí. O viceversa, también nos vamos a quedar en la polaridad plutoniana, en donde es que por la pandemia me divorcié, por la pandemia perdí el trabajo, familia, perdí la hipoteca de la casa, es decir, el negocio se desbarató y todos tienen la culpa de esta situación y entonces me puedo quedar en la victimización, polarizándome en la victimización total y absurda, en donde voy a encontrar siempre verdugos afuera que me quieren terminar volviendo más víctima, o me voy a quedar en la parte activa de esa polarización plutoniana, en donde todos sabrán mi venganza, todos los que me hicieron sufrir, ¿sí? Van a pagar por esta, ¿sí? Y entonces me vuelvo en un psicópata activo en donde considero que tengo la verdad profunda de esta injusticia que pasó por mi vida y castigo a todo el mundo alrededor, ¿no? Haré tronar el escarmiento. Ahora, fíjate, siendo tan evidente a poco de meditar sobre esto, que la vida es fruto de una polaridad, nuestra construcción cultural y desde ella la construcción psicológica que habitamos como personas, se sostiene en la necesidad de unipolaridad, de que, de que traduce esa polaridad en un polo verdadero y un polo falso, un polo virtuoso y un polo pecaminoso. No es gratuito que nuestra conformación psicológica tenga desde el inconsciente colectivo el diseño de una visión trascendente con dioses únicos.
ya sea Dios Padre o Diosa Madre, no importa, pero separados. La vida no como encuentro de principios, no como complementación de principios, sino como prevalencia absoluta y hegemónica de un polo sobre todo. Y esto se traduce en nuestras visiones políticas en nuestras comunidades. Salgamos del Dios Padre. Una facción debe prevalecer de modo hegemónico y definitivo sobre el destino de nuestra comunidad, porque si no, nuestra comunidad no será. No la interacción virtuosa, trabajosa de dos visiones que saben complementarse, no, una única visión, un único líder. A ver, ¿qué te gustan? ¿Los Beatles o los Rolling Stones? No te pueden gustar los dos. No te pueden gustar los dos. Oriente o Occidente. Exactamente. Y en el fútbol ni que hablar. Y fíjate de ahí el riesgo, el potencial riesgo de maximizar un polo por encima del otro, ¿no? Claro. Dictaduras, bueno, ahí tenemos Hitler, bueno, el reemplazo que ya tenemos reemplazo a Hitler. Y bueno, Por izquierda, por derecha, de todos de todos los gustos. Hay un patrón psicológico detrás de eso, un patrón psíquico, perdón, detrás de todo eso. Una configuración anidada en el inconsciente colectivo, ¿no? No es arquetípica, no es sencillo destrabar eso. De modo que tenemos que tener es un arte muy paciente, ¿no? Porque esto no se va a resolver en el lapso de nuestras vidas. Seguiremos habitando un mundo polarizado y nosotros mismos reproduciendo polarización. sin duda, creo que es humano. Es necesaria, es más, si no tenemos polarización en nuestra vida, no podemos hacer una construcción egoica, ¿sí? Claro, sí. Sí. Lo que pasa es que sí pienso que en la medida en que vamos evolucionando y que vamos volviéndonos también más adultos, podemos plantear una visión más amplia y empezar a ser más integrativos. Y yo creo que ahí está la solución a nivel social y demás. Si somos integrativos en nuestra propia vida y empezamos a ser menos hitlerianos y menos extremos, ¿sí? Eh, Eso hace que la familia sea más integrativa, que Claro. la sociedad sea más integrativa, que el país y que el mundo empiece a ser más integrativo, ¿no? Ahora, eso no es un problema a solucionar. Esa es la característica del viaje humano. Va a seguir ocurriendo eso en nuestra vida, en la vida, quizás cada vez de un modo menos extremo y patológico, pero va a seguir ocurriendo eso, porque no es un problema que debemos solucionar, es la condición del viaje. Por eso si uno quiere desarrollar una profesión con buenas perspectivas, terapeuta nunca va a faltar, sacerdote y terapeuta nunca va a faltar en la historia de la humanidad. Eh, bueno, yo lo que normalmente pienso con la polaridad y ya viéndolo, sacándolo de un contexto social a un nivel individual, es que es una invitación constante a mirar contrastes, ¿sí? Una foto no queda bien tomada si tiene mucha luz o si tiene mucha sombra y necesita de ese contraste perfecto y ahí es donde llama al artista humano, al poeta humano, a que genere contrastes suficientemente buenos, relacionales, políticos, sociales, económicos. Y el eclipse es un llamado a eso, ¿sí? Si me quedo en que solamente lo espiritual es lo importante, sol, porque es que el sol es gigante, ¿sí? Y no le doy espacio a lo material, me muero de hambre y no tengo con qué pagar una renta, ¿sí?
si me quedo en que solo lo material es importante, me vuelvo un workaholic y un ahorrador de tiempo completo y pierdo la conexión con la trascendencia, ¿sí? Y la idea es precisamente generar danzas, una danza entre un yin y un yang, entre Plutón y Júpiter, entre el dolor y cómo le doy honor al dolor en mi vida y las tragedias que he vivido en mi vida para encontrar que ese dolor es el corazón de mi felicidad actual, Júpiter. Y cómo viceversa, dolor le encuentro el sentido y el propósito y le dejo en el corazón del dolor un propósito más elevado, ¿no? Luz y sombra. Así es. Sí, sí, sí. Sí, sí. De eso se trata claramente. Sí, de un yin yang. Mm. Sí. Muy necesario meditar sobre esto. Y bueno, este video lo que busca es precisamente dar pautas para esas meditaciones astrológicas hermosas que sin duda alguna cuando empezamos a conocer y a reconocer las sustancias con las que está hecha la vida Claro. y las empezamos a estudiar o a sentir, no tanto académicos, sino a sentir, pues tenemos unas mejores herramientas para salir de este tema de que esto es bueno o esto es malo. Esto no Claro. es ni bueno ni malo, es el viaje que me está invitando la vida. Sí, el tema de la moral no es tema ni de ni de Plutón ni de Júpiter, ¿no? El tema del bueno o malo eh, confunde la apreciación de sentido y dolor, ¿no? Eh, es suspender esa valoración moral. Por moral entiendo lo que la cultura, los mandatos determina que está bien o está mal, ¿no? Es algo del íntimo, es una valoración del íntimo corazón de cada uno, ¿no? Es más ético que moral, es lo que la propia conciencia indica, ¿no? Eh, sí, el bueno o malo es un contaminante, ¿no? La necesidad de determinar si esto es bueno, malo, virtuoso, pecaminoso. Eso. Con Plutón no va, Plutón rompe todo eso, es evidente, ¿no? Plutón, bueno, la sexualidad, el apego, el poder, eh, bueno o malo, allí no es útil para evaluar la pulsión vital. Mira toda la pesadilla que genera creer que la muerte es mala y que hay que evitarla. ¿No? Ah, entonces quiere decir que es buena. No, no, no. Saquemos la muerte de bueno o malo. Porque si creo que es mala y hay que evitarla, voy a seguir sosteniendo la vida cuando en verdad, como me enseñó mi gato Fernández, que al comienzo decía, hay momentos donde, entre comillas, lo bueno parece morir, ser morir. El proceso orgánico de la vida requiere soltar la forma en la que ha encarnado y seguir sosteniendo esa forma agotada porque la muerte es mala, es una pesadilla contaminante. Y por supuesto, cuando ya estamos estudiando astrología y entonces miramos y la pregunta en cuestión es que viene un aspecto y entonces lo primero que nos preguntan es ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta? ¿No? ¿Y esto es bueno o esto es malo? ¿Sí? Y también la invitación precisamente con todas las sinfonías que van tocando el cielo, que van reflejándose y van teniendo una resonancia en nuestra propia carta natal. La invitación es más bien a evaluar no como algo bueno o malo, sino como la oportunidad y el momento, el deo concedente, el kairos, para hacer algo que hasta ahora no se había podido hacer. Y en lugar de estar evaluando con pánico, con miedo, con temor, con fanatismo o con extrema precaución el tema, poder ver que el regalo del presente
es algo que estamos destapando con gran sorpresa. Y si nos quitamos la evaluación de bueno o malo, y si más bien decimos, ¿cómo voy a responder? ¿Qué me trae la vida para generar una virtud, un talento con este aspecto? Eh, ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Claro, 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 claro.